Vemos que les damos la bienvenida a este webinar llamado Arte y Disciplina, el desafío de escribir. Y en este momento quiero compartir con ustedes un poquito acerca de Mai, cuál es la visión, la misión que tenemos como organización. Queremos satisfacer el apetito mundial por la palabra escrita. Nuestra misión es que capacitamos y animamos a editores y escritores cristianos en lugares difíciles del mundo para crear contenido excelente que enriquezca a la Iglesia e influya en la sociedad. Nuestra visión es que imaginamos un mundo donde los lectores de todo el mundo tengan acceso a contenido cristiano transformador escrito en su lengua materna. Y en esta oportunidad contamos con la visita de nuestro querido orador Christopher Shaw. Y ahora voy a leer un poquito acerca de él para contarles y para que todos sepamos la eminencia que tenemos, el placer de tener en esta noche. Christopher es nacido en Argentina, fue el director general de Desarrollo Cristiano Internacional, una organización que proveía apoyo y recursos a pastores y líderes en América Latina. Durante 10 años fue el director editorial de revista Apuntes Pastorales. Completó en 1982 estudios en teología en el Instituto Bíblico Buenos Aires. Obtuvo en 1985 una maestría en formación y discipulado y en 1989 un doctorado en misiones del Seminario Teológico Fuller en Los Ángeles, California. Durante más de 40 años, Christopher ha trabajado en el Ministerio de Formación de Líderes, viajando extensamente por América Latina para participar en seminarios, cursos y conferencias. En la actualidad, su trabajo es acompañar a pastores en procesos de mentoría y asesoría. Es el autor de 4 libros. Ellos son devocionales. Uno es Alza tus ojos, Dios en sandalias, de día y de noche, que invitan a una reflexión diaria basados en un texto de la palabra. En la actualidad se encuentra en el proceso de revisión final de un nuevo libro, Vida por Contagio, que intenta explorar el misterio de la transformación. Trabajó además con Alex y Natalia Campos en el libro Enséñame a amar. Está casado con Ruth, con quien comparte 5 hijos y 2 nietos. Reside en Buenos Aires, Argentina. Bueno, esos son los libros que mencionábamos recién y seguramente vendrán muchos más. Te bendecimos, Cris, para que sigas escribiendo. Y bueno, te damos la bienvenida. Para nosotros es un honor, un placer tenerte con nosotros y poder recibir todo lo que vas a compartirnos sobre este tema, arte y disciplina, el desafío de escribir. Así que bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Cintia, y una alegría muy grande estar conectados con ustedes. Entiendo que cada uno de ustedes se conectó porque tiene inquietudes sobre el tema de escribir. Alguien preguntaba por qué ese nombre, arte y disciplina, porque el escribir combina una capacidad artística que tiene la persona para expresar pensamientos, ideas, conceptos de manera agradable, precisa, atractiva, lo combina con una disciplina. No alcanza solamente con tener el talento, hay que sumarle a ese talento un trabajo, muchas veces un trabajo bastante forzado, bastante sacrificado, para que finalmente se produzca una obra que bendice a otros y ayuda a otros a seguir creciendo. Así que eso es la razón por la cual lo llamé arte y disciplina. Y lo que voy a hacer, la propuesta es compartir un poquito algunas de las cosas que me han ayudado a mí como escritor. Yo voy a compartir mi pantalla para que me puedan seguir con una presentación. Mm, a ver.
A ver. Cintia, decime si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Ok, muy bien. Arte y disciplina, el proceso de escribir. Este es la portada del nuevo libro que estamos esperanzados va a salir en el mes de julio. Trabajé en este nuevo libro todo el año pasado, un trabajo súper, súper intenso, súper esforzado, eh, de mucho esfuerzo, pero estoy contento de que pronto este libro lo vamos a poder compartir con personas que eh, quizás sean edificadas y animadas y desafiadas por lo que comparto allí en el libro. Me encantan estas dos fotos. Me cruzo mucho con personas en diferentes partes del continente que me sacan sus libros gastados, usados, subrayados, marcados, que de alguna manera dan testimonio de que han sido aprovechados al máximo. Esta es la razón por la cual escribimos. Queremos que alguien le saque el jugo, que le saque provecho a lo que nosotros escribimos. Muchos libros mueren porque quedan en un estante y me encanta cuando alguien me dice, realmente yo he usado tu libro, el de Alza tus ojos ahí, es de una persona que tiene un ministerio de recuperación de drogadictos hace 10 o 12 años que usa el mismo libro. Y yo le ofrecí una copia nueva y me dijo, no, pero voy a perder todas mis anotaciones, así que no lo quería. Bueno, si alguien quiere seguirme, ese es mi Instagram, christopher.show.oficial. La que organiza mi vida, la que organiza mi Instagram, la que me ayuda es mi esposa. Su Instagram es Ruth S. Caballero. De hecho, le quiero agradecer a ella que ha respondido a muchas preguntas de personas que nos escribieron para saber más detalles acerca de este webinar. Así que en nuestras cuentas de Instagram nos pueden seguir y estamos trabajando con la idea de organizar un curso sobre el arte de escribir. Así que estén atentos y seguramente en algún momento va a haber un anuncio de el formato del curso y qué hacer para poder anotarse. Bien, acá hay una colección de libros cristianos. No voy a perder mucho tiempo mirando los autores, pero si ustedes tuvieran tiempo para mirar los autores, descubrirían que el único libro de un autor latino es este libro aquí. Son todos libros en español, pero todos traducciones, todos de autores en su gran mayoría norteamericanos. Y quería compartir con esto, con ustedes, un dato, una estadística que para mí es muy triste. La columna azul muestra la totalidad de libros que se producen en un año en español. Son 2.600 libros en español, se producen todos los años, que llegan a nuestras librerías aquí en América Latina. De esos, 2.280 libros son traducciones. No son libros que escribieron autores latinos, son traducciones al español de libros norteamericanos. Solamente 320 libros que se publican en español por año son de autores originales en español. Y de esos autores originales en español, solamente 90 se escriben desde Latinoamérica. Los otros que están allí, que dicen norte, son autores que escriben desde España o que escriben desde Estados Unidos. Y nosotros, mis amados, estamos acá, estamos en esa
ese segmento rojo chiquitito tratando de producir un libro en un entorno que es complicado, que es difícil por nuestra realidad social, por la complicación económica, por la falta de tiempo y porque la verdad es que muchas de las editoriales tampoco están demasiado interesadas en acompañar libros que se producen desde América Latina, pero necesitamos más autores desde América Latina que bendicen no solo a la Iglesia de América Latina, sino a la Iglesia en todo el mundo, porque nosotros tenemos un aporte que hacer a la Iglesia Universal del Señor. Muy bien, quiero compartir con ustedes algunos principios que me han ayudado a mí como escritor. En primer lugar, quiero animarte a que definas lo que haces. Cuando hablo de definir, quiero proponerte que intentes responder tres preguntas. Primero, ¿por qué escribes? Eh, yo me cruzo con muchas personas que me dicen, bueno, a mí siempre me interesó escribir, pero no tienen muy en claro el por qué quieren escribir. Y yo creo que parte de lo que me ayuda a mí como escritor es definir la razón por la cual estoy intentando escribir, entender bien por qué siento que esto es algo que debo hacer. Solamente dejo esa pregunta. En segundo lugar, muy importante, ¿para quién estoy escribiendo? No se puede escribir para todos. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Quién es mi público? ¿Quién es el lector o la lectora que yo tengo en mente? ¿Es una persona cristiana? ¿Es joven? ¿Es una persona que tiene ya muchos años de iglesia? ¿Es una persona que recién se convirtió? ¿Es una persona que todavía no conoce de cosas espirituales? ¿Es un líder? ¿Es una persona que quizás está luchando por mantener su fe? Es muy útil tratar de imaginar que esta persona a quien le estoy escribiendo está sentado delante mío y va a ser la persona a quien yo le voy a estar hablando, porque eso me ayuda a mí a definir con más claridad qué es lo que le quiero decir. Y esto es otra pregunta que es muy importante poder responderle. ¿Qué quiero decirle a esta persona? Eh, Déjenme proponerles lo que es un ejercicio provechoso. Describe en una sola frase lo que intentas comunicar con tu escrito. Hay una razón por la cual te propongo este ejercicio. Si no tenés claridad sobre lo que querés decir, tus lectores tampoco lo tendrán. El autor, la autora tiene que tener absoluta claridad acerca de cuál es el mensaje que está intentando dar. No solamente en el libro, pero si el libro está dividido en capítulos o en secciones, en cada capítulo yo necesito de alguna manera identificar cuál es el mensaje central de ese capítulo. Obviamente yo lo voy a trabajar de diferentes ángulos, pero si yo no tengo claridad sobre eso, es probable que el lector también termine confundido. Acá tengo una muestra de alguien que quiere escribir algo y lo describe así. Me gustaría hacer un estudio del Salmo 63 acerca del peregrinaje de David porque Saúl lo persiguió injustamente muchos años y a veces se sentía solo y abandonado, pero también aprendió la importancia de adorar a Dios a pesar de las circunstancias porque nosotros también pasamos por momentos difíciles. Bueno, tiene una idea de lo que quiere hacer, pero necesita clarificar mejor esa idea. Y acá hay una frase donde tomamos ese párrafo y lo tratamos de aclarar en una sola frase. La persona que adora puede sobreponerse a los reveses más duros de la vida. ¿Eh?
Mi ejemplo va a ser David y voy a usar el Salmo 63 para ilustrar ese principio. Pero yo quiero que la persona que termine de leer este escrito se lleve esa convicción. Cuando yo adoro, puedo sobreponerme a los reveses más duros de la vida. Muy bien, vamos a la preparación para escribir. Y antes de empezar, quisiera animarte a que conozcas tu oficio. Esto es tan obvio que parece que fuera innecesario mencionarlo. Pero un buen carpintero conoce bien sus herramientas y conoce el material con el cual está trabajando. Y yo quiero animarte a que conozcas tres aspectos del oficio del escritor. En primer lugar, aprende a usar el teclado. No se puede escribir cuando estoy buscando las letras en el teclado porque nunca aprendí a usar bien el teclado para escribir. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de estar buscando letras le roba a la concentración y al fluir de producción que yo necesito hacer. Entonces, si no sabes usar bien el teclado, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a aprender a usarlo. En 10 días podés aprender a escribir de manera que el movimiento de tus dedos sea automático y vos no tengas que estar pensando en lo que estás haciendo. En segundo lugar, yo uso Word, me parece que es la mejor aplicación para trabajar la producción de textos. Hay otras aplicaciones, obviamente, pero a mí me gusta mucho. Y también pasa lo mismo con Word. Word tiene muchas capacidades, tiene muchas virtudes, tiene muchas bondades. Y es importante que si vos vas a usar Word, te familiarices con todas las bondades y las aptitudes que tiene esta aplicación para ayudarte en el proceso de producción, para que no pierdas tiempo en cosas que son innecesarias. Y en tercer lugar, si vas a escribir, tienes que conocer las reglas del idioma. Tienes que conocer cuáles son las reglas de puntuación, tienes que conocer cuáles son los mejores tiempos de verbos para usar, tienes que conocer cómo se arma una buena oración, cómo se enlaza un buen párrafo, cómo se construyen frases para que una oración sea coherente. Tienes que conocer las reglas del idioma. El idioma es maravilloso, es maravilloso. Y el idioma se presta para creaciones absolutamente increíbles. Pero si no conoces el idioma, y nosotros lo vemos a diario en WhatsApp, gente que escribe y que escribe como está pensando, ¿no? Va a ser muy difícil que puedas usar el idioma como una herramienta de comunicación, ¿ok? Próxima cosa que quiero mencionar es esto, crea una estructura para el contenido completo y para los segmentos del contenido. La estructura es el esqueleto que va a sostener tu escrito. ¿Eh? Si pienso en una costurera o un costurero, eh, es el maniquí, es el esqueleto que yo voy a vestir con mi creación. Entonces es muy importante cuando yo trabajo, para facilitar mi trabajo, tengo que crear una estructura y la estructura lleva tiempo y lleva esfuerzo. Parece más fácil de lo que realmente es. Digamos que vos tenés un interés en escribir sobre la amistad. Hay tantos aspectos de la amistad sobre el cual se podría escribir, ¿no? Entonces, podríamos crear la siguiente estructura. Primer punto, el valor de la amistad. Segundo,
la definición de la amistad. Tercero, los ingredientes de la amistad. Cuarto, los desafíos de la amistad. Son todos aspectos relacionados a la amistad. Cinco, los problemas más comunes en la amistad. Y número seis, la aventura de la amistad. Este va a ser mi escrito. Quizás sea un artículo, quizás sea un capítulo en uno de mis libros, quizás sea un escrito que voy a compartir en secciones con gente que estoy formando. Y a esto yo le agrego, en cada segmento, le agrego subpuntos. Por ejemplo, en la definición de la amistad, definiciones culturales y conceptos bíblicos. ¿Cómo define la cultura la amistad y cómo define la Biblia la amistad? Ingredientes de la amistad: honestidad, iniciativa, confidencialidad, compromiso. Los desafíos: la amistad a lo largo del tiempo, la amistad en tiempo de sufrimiento, los problemas comunes en la amistad, expectativas irreales, celos, desilusiones, conflictos de personalidad. ¿Por qué me sirve esta estructura? Porque una vez que tengo esa estructura, el contenido lo armo en base a esa estructura. Entonces mi contenido fluye, pero ya tengo una estructura para guiar el fluir de ese contenido. Lo que tengo que hacer acá simplemente es proveer el relleno. ¿Eh? Muy bien. Es útil familiarizarse, si vas a escribir, por ejemplo, sobre la amistad, con otros escritos sobre la amistad, ver qué han escrito otros sobre la amistad, ver qué libros hay, qué cosas se han dicho sobre la amistad, para que no termines repitiendo un trabajo que alguien ya hizo. Yo creo que en la escritura hay pocos pensadores originales, hay muchos pensadores que están repitiendo lo que otros han desarrollado, pero qué lindo que es cuando aparece alguien que está intentando trabajar algo que es fresco, que es diferente. Así que familiarízate con la literatura existente y por el camino, antes de escribir, colecciona ideas, ideas que vas a sumar a tu escrito, ¿eh? Cosas que te pueden ayudar. Y yo tengo esta convicción: lo que no se anota, se vuela. Así que yo siempre tengo a mano o mi celular o una libreta donde anoto rápidamente cuando se me cruza una idea, la anoto para que no se me pierda. Después la traslado a un archivo donde tengo anotaciones que voy a usar en mi escrito. ¿Por qué hago esto? Porque la inspiración llega en los momentos menos esperados. A veces estoy en un bus y me llega una idea. A veces estoy cortando el pasto y me llega una idea, a veces estoy caminando, a veces en una conversación se dispara una idea. Yo trato de anotarlo lo más rápido posible porque si no lo anoto, esa idea se me va a perder y quizás es una idea que vale la pena retenerla porque es algo que vale la pena desarrollar. ¿Eh? Y hoy, con la capacidad que tenemos de celular, podemos grabar muchas de nuestras ideas. Muy bien. Algo que también es muy útil: identificar a tu equipo. El año pasado trabajé en este libro y me hice de un grupo de 7 amigos que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo, que estuvieron clamando por mi vida cuando el andar se me hacía difícil, con el cual iba compartiendo diferentes desafíos y la verdad esos amigos han sido súper valiosos en la producción del libro. En segundo lugar, necesitas identificar, encontrar a alguien que va a hacer el trabajo de editar, de revisar, de acompañar la producción tuya. Me he cruzado con muchas personas que me traen un libro terminado que nunca lo miró nadie. Y a veces el libro tiene errores que son errores estructurales que se podrían haber corregido desde el principio.
pero como nadie lo miró y nadie los acompañó, esos errores ahora hay que volver atrás y hay que trabajarlos de vuelta. Y mi experiencia como editor de la revista Apuntes Pastorales es que es más difícil corregir algo mal escrito que corregir al principio algo que estoy haciendo mal y después escribirlo bien para que el trabajo de edición sea lo más fácil posible. ¿Eh? También voy a necesitar un corrector de estilo, alguien que me ayuda con las minucias del idioma que yo no conozco y a veces puede ser la misma persona, la editora, el editor y el corrector de estilo. Yo he sido muy, muy bendecido. Todos los libros que trabajé los trabajé con editores súper, súper profesionales, súper respetuosos, que me ayudaron y que me enriquecieron mucho en el trabajo de producir. Y también necesitamos algunas personas que miren con otros ojos lo que estamos escribiendo y nos ayuden a entender quizás aspectos de lo que estamos desarrollando que no hemos considerado o quizás debilidades en nuestros argumentos que necesitamos retrabajar. ¿Ok? Etapa de producción es cuando finalmente me siento a escribir y la etapa de producción tiene dos, dos acciones concretas. Una es la de escribir y la otra es de editar, de revisar. ¿Eh? Eh, y quiero que tengas en claro esto, porque la etapa de escribir y la etapa de editar son prácticamente el mismo tiempo. Si vos en la parte de la producción del manuscrito invertiste 6 meses, probablemente la revisión también tengas que invertir otros 6 meses, ¿eh? Porque la edición es lo que hace la diferencia en el texto que producí, que escribiste. Muy bien, esto es mi particularidad como escritor, pero yo necesito preparar el lugar donde yo escribo. En primer lugar, necesito eliminar distracciones. ¿Eh? Tiene que ser un lugar donde sé que voy a poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Así que apago el celular, ¿eh? Cierro la puerta y cierro los programas en mi computadora. Si yo estoy trabajando con Word, cierro el Chrome, cierro el WhatsApp, cierro todos los otros programas que pueden llegar a interrumpir lo que yo estoy haciendo. Y en Word a veces uso el modo, Word tiene un modo concentración que te saca la barra de herramientas y te deja solamente con la pantalla y lo que estás escribiendo. Si sos una persona que te cuesta concentrarte, eso puede ayudar en el proceso de producción. Y yo animo a que la persona que va a escribir intente trabajar de alguna manera para evitar interrupciones. ¿Eh? Esto quiere decir que la escritora o el escritor no trabaja solo. Si tiene una familia, si tiene amigos, va a tener que negociar con ellos el tiempo que va a estar escribiendo y va a tener que apelar a ellos a que respeten ese tiempo. Digamos que yo me propuse producir 1 hora y media todos los viernes por la mañana. Yo necesito notificar a mi entorno y ayudarlos a entender que en ese tiempo yo apreciaría mucho que no me interrumpan porque voy a estar produciendo. ¿Ok? Establezco un horario y trato de elaborar una rutina. Una de las cosas que yo he observado que frustra a potenciales escritores es que escriben cuando se les cruza la gana de escribir. Entonces escriben 3 días entusiasmados, después abandonan el proyecto y lo retoman en 5 meses. Es muy difícil escribir de esa manera. Entonces, cuando te vas a poner en un proyecto, eh,
y lo vas a encarar con disciplina, lo mejor en mi experiencia es que establezcas una rutina semanal. Voy a trabajar 5 horas por semana, voy a trabajar 2 días por 2 horas por día. ¿Eh? Voy a trabajar todos los sábados a la mañana, pero trato de entrar en esa rutina porque esa rutina favorece el proceso de producción. ¿Ok? Y cuando finalmente me siento a escribir, tengo que trabajar para producir mi borrador. Y el borrador, mis amados, es un borrador. Entonces, no te detengas cuando estás escribiendo. No corrijas. No pierdas tiempo revisando lo que estás escribiendo, porque en el borrador la consigna es conseguir que lo que vos tenés en el corazón termine en la pantalla o en la hoja. ¿Ok? No importa cómo sale, porque el trabajo de revisión después lo vamos a emprolijar y lo vamos a ordenar. Pero el primer desafío es sacar eso que tengo en mi corazón, sacarlo. Entonces yo, cuando empieza a fluir ese momento en el que empiezo a producir, no quiero detenerme, no quiero estar volviendo atrás para corregir, aunque escriba con errores ortográficos, no importa, lo escribo y lo saco y después voy a volver atrás y voy a trabajar en la revisión. Poner por escrito lo que tenemos en el corazón es el objetivo de lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Una vez que terminaste de escribir eso, digamos que terminaste un segmento de tu capítulo, terminaste tu capítulo, hay que ser disciplinados para dejar ese escrito, dejarlo que se estacione, ¿eh? Dejarlo que en un proceso de maceración. ¿Eh? Entonces, yo escribo, cuando termino de escribir algo, hago una revisión muy rápida, pero no me pongo a corregir los detalles. Simplemente reviso lo que escribí y modifico los problemas más obvios. ¿Eh? Elimino repeticiones o por ahí una oración que no se entiende, la vuelvo a escribir, pero si no, no lo toco mucho. ¿Eh? ¿Por qué? Yo necesito dejar ese escrito suficiente tiempo como para que cuando lo vuelva a leer, lo lea como si lo estuviera leyendo por primera vez. Y muchas veces cuando hago ese proceso, saltan a la vista las contradicciones, las incongruencias en mi escrito que necesito trabajar. Así que cuando terminás de producir un segmento o un capítulo, hay que dejarlo. Por lo menos una semana, 10 días. ¿Eh? Podés seguir produciendo el próximo capítulo y en 10 días volvés al capítulo anterior para revisarlo. ¿Ok? La etapa de la revisión. Eh, Poco de nosotros, creo, reconocemos lo mal que escribimos, especialmente al principio. Yo escribo, cuando estoy produciendo, escribo mientras pienso y mis pensamientos no son ordenados, mis pensamientos son como este manojo de cables, todos desordenados y van saliendo los pensamientos a medida que voy entrando en calor y de alguna manera explayándome en el tema que estoy tratando de desarrollar. Pero como estoy en la primera versión, es desordenado. ¿Ok? Aquí tenemos un escrito de alguien que quiere escribir sobre el tema de imposición de manos. Esto me lo mandó como algo ya terminado. Pero si yo les leo el primer párrafo, en las iglesias en sus muchas expresiones se practica en forma diferente en algunas congregaciones. La ceremonia es algo opcional que ya puede ser en privado e informar, pero el sentido está presente. Es una ceremonia, sea formal o informal, donde se induce a un hombre al ejercicio de clérigo. Algunos lo llaman las órdenes sagradas, otros el santo ministerio, otros el ministerio pastoral, otros como en las iglesias históricas el obispado y otros el pastorado simplemente. Bueno,
Con solo leer ese párrafo, ustedes se dan cuenta que este párrafo necesita mucho, mucho trabajo. ¿Eh? Eh, Hay muchos conceptos diferentes dando vueltas por ahí. La construcción es un poco torpe, falta claridad en la forma y aborda quizás dos o tres temas en un solo párrafo. ¿Eh? Pero esto es lo que sucede cuando al principio escribimos. El primer borrador siempre es mediocre. ¿Eh? No hay que preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a corregir el primer borrador, voy a sacar algo mejor. Y para corregir ese borrador, yo tengo que eliminar la paja. ¿Qué es la paja? La paja es lo inútil o lo innecesario en el texto. Yo creo firmemente que por lo menos el 10% de lo que escribí lo voy a sacar. Porque está de más, porque hay repeticiones, porque hay cosas que no hace falta decirlas, porque hay cosas que usé muchas palabras para decir lo que quería decir. Muchos autores en la revisión eliminan el 30% de su contenido y vos decís, no, no puedo eliminar el 30%. Encima que me costó escribirlo, no voy a eliminar el 30%. Pero es en el eliminar palabras, frases, oraciones que mi texto empieza a ser prolijo y atractivo. Para mí me ha sido de mucha, mucha ayuda esta pregunta fundamental. ¿Eh? ¿Qué función cumple una palabra en una oración? ¿Qué función cumple una frase en una oración? ¿Qué función cumple una oración en un párrafo? ¿Qué función cumple un párrafo en una sección o en un capítulo? ¿Eh? Si no puedo identificar una función concreta, esa palabra, esa oración o esa frase está de más. Si yo saco esa palabra de la oración o la saco de una oración de un párrafo y el párrafo se entiende perfectamente, esa oración o esa palabra o esa frase está de más. ¿Eh? Nosotros en América Latina vivimos en una cultura que es palabrera, tiende a veces a irse en demasiadas palabras. Entonces, aquí les quiero dar un ejemplo de un párrafo que se puede mejorar. Cualquiera de nosotros que hemos estado un tiempo en el ministerio sabemos exactamente de qué está hablando este pasaje. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a repartir nuestro esfuerzo entre varios proyectos a la misma vez porque la demanda del trabajo era mayor que la mano de obra disponible? Esta realidad es una constante dentro de la congregación local y requiere del pastor que sea una persona de muchos talentos, ocupados en una diversidad de actividades. Si yo lo miro, esta primera frase tiene muchas palabras que podemos eliminar y podemos ser más nítidos. Miren, vamos a reescribir esta frase. Si posees experiencia en el ministerio, sabes de qué habla este pasaje. ¿Eh? Eliminé 8 palabras acá y lo reacomodé para tener una oración mucho más concisa. Segunda oración, ¿cuántas veces nos hemos visto obligados a repartir nuestro esfuerzo entre varios proyectos a la misma vez? No hace falta decirlo porque se entiende que es a la misma vez, porque la demanda del trabajo era mayor que la mano de obra disponible. Se supone que la demanda es del trabajo. ¿De qué va a ser la demanda? Si no es del trabajo de estos proyectos, entonces hay palabras o frases acá que sobran. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a repartir nuestro esfuerzo entre varios proyectos porque la demanda era mayor a la mano de obra disponible? Eliminé 7 palabras. En la próxima, esta realidad
Se sabe que estoy hablando de esa realidad, no necesito hablar de esa realidad porque ya la he mencionado a esa realidad. Es una constante dentro de la congregación local y requiere del pastor que sea una persona. Voy a ser un poco irónico acá. Podría ser que el pastor, en vez de ser una persona, sea un perro, sea un gato. Se supone que el pastor es una persona. No necesito mencionar que el pastor sea una persona porque es reiterativo eso. ¿Está bien? Y además tiene un problema porque cuando usa la palabra y requiere del pastor, está como dando a entender que esto es otro aspecto de lo que está desarrollando, pero en realidad es una consecuencia. El y no hace falta ahí. Esta constante en la congregación local requiere del pastor que posea muchos talentos para abordar una diversidad de actividades. Eliminé 30% del párrafo. ¿Está bien? El trabajo de, de trabajar para que mis oraciones sean más concisas y nítidas es fundamental. Vamos a seguir para adelante y quiero animarles a algo que me ha ayudado mucho a mí. Esto es una corrección que estoy haciendo de Alza tus ojos. Estamos por sacar una edición aniversario, 20 años de Alza tus ojos. Fíjense que lo estoy haciendo en papel. ¿Por qué? Porque muchos errores que se escapan en la pantalla no se escapan cuando las veo en papel. ¿Eh? Es más fácil leer en papel que leer en pantalla. Así que mandé a anillar una copia de Alza tus ojos y estoy corrigiendo el manuscrito en papel. ¿Ok? Que no te tiemble el pulso. ¿Eh? Que no te tiemble el pulso. No tengas miedo de cortar contenido porque eso es lo que hace que lo mediocre se convierta en bueno. Y una vez que tengo algo bueno, puedo ahora empezar a trabajar en la decoración. ¿Qué es la decoración? La decoración es sumarle adjetivos, adverbios, palabras que embellecen un poco eh, lo que estoy escribiendo. Acá tenemos un párrafo. Esas manifestaciones de entrega incomodan porque exponen la pobreza de nuestra relación con Dios. Esto lo escribí yo. Inquietan porque insinúan aventuras sin vivir, pasiones sin expresar, historias sin contar. Nos recuerdan que hemos sido llamados a más que una vida de religiosidad. ¿Ok? Fíjense que puse algunas palabras de más acá para embellecer un poco esta oración, este párrafo. Estas manifestaciones de entrega, coma, sin reservas, coma, incomodan porque exponen la pobreza de nuestra relación con Dios sin sobresaltos, predecible y amansada. Le agregué algo para que podamos entender dónde radica la pobreza de nuestra relación. Inquietan porque insinúan aventuras sin vivir, pasiones sin expresar, historias sin contar. Nos recuerdan que hemos sido llamados a mucho más que una vida de puntillosa religiosidad. Y al final, donde decía todo lo demás es basura, todo lo demás es apenas basura. Estoy usando palabras para embellecer, enriquecer un poquito el texto y hacer que sea más agradable a la hora de leerlo. ¿Ok? Y establece límites a tu trabajo de revisión. Puse esta imagen porque esta es una persona que es perfeccionista. ¿Eh? Está cortando un pastito en el césped de su casa. Revisar 3 veces, mi amado, es bueno. Revisar 10 veces es malo. No sé si ustedes sabían, hay autores y hay autoras que nunca han publicado lo que escribieron porque lo siguen revisando. Hace 10 años que siguen revisando y nunca están contentos con lo que han producido. En algún momento
tienes que decir, hasta aquí llegué, hice el mejor trabajo que pude, sé que lo podría seguir mejorando, pero en algún momento tengo que decir, hasta acá llegué, es hora de entregar esto al lector para que el lector lo disfrute. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí llegamos y creo que vamos a tener un espacio para algunas preguntas. Espero que alguno de estos tips, entiendo que en el grupo de personas que nos está acompañando hay personas que quieren incursionar y no saben dónde arrancar. Y entiendo que hay otros que hace rato que vienen trabajando el tema de escribir y bueno, hemos tratado de compartir algo que pueda ser útil para Perfecto. todos. Bueno, muy enriquecedor todo lo que escribí. Yo no, llegan, porque a veces cuando estamos en webinar así eh, y dejamos ahí reservado para otro momento, que vayan a chat con Cintia, cuál se corta un deseen poco la para poder comunicación. eh, decía que puedan anotar en el chat. Bueno, parece que Cintia está con algunas dificultades en la Sí, conexión, algo que es común en las conexiones de Zoom. se cortó la comunicación con Cintia, pero bueno, aquí seguimos, ya me conocen, yo soy José Carlos. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Pueden ir comentando algunas más, ya sea en el apartado de QIA, donde tenemos ya una. Margie Horde pregunta cuál es el modo sin distracciones de Word. Eh, si puedes explicar un poco más, Christopher. A ver, déjame abrir un segundo el modo de distracción de Word. Eh, Mira, en mi programa de Word, en la barra de abajo, la barra inferior, ¿verdad? Del lado izquierdo tú tienes, te dice en qué página estás, te dice cuántas palabras has escrito o cuántas palabras hay en esa página. Y del lado derecho tú tienes para aumentar la magnificación aumentar para ver más de cerca o más de lejos. Y entre esas cosas que están del lado derecho, yo tengo una pequeña pestaña que se llama Focus. Focus, que si tú lo apretas, desaparece toda la barra y queda solamente la palabra, ¿eh? La Perfecto. palabra que estás escribiendo. Bueno, ahí volví. Perdón, tuve un problema con la conexión. Eh, Bien. Pudieron hablar acerca de la pregunta que estaba ahí. Yo tengo otras más. ¿Algún consejo puntual para mujeres escritoras que no solo se dedican a escribir o quieren empezar a escribir, sino que también se dedican a sus casas, a cuidar a otros familiares e incluso que trabajan fuera? ¿Qué consejo puntual le podrías dar a mujeres como yo, por ejemplo? Sí, No la yo hice yo, mencioné, pero es otra Cintia, persona. sí, Cintia, yo mencioné recién que el trabajo de escribir no es un trabajo personal, es un trabajo en el cual necesito la colaboración de mi entorno, de mi familia, de mis hijos. Cuando los niños son muy pequeños, quizás hay que buscar horarios que son complicados. Yo escribí Alza tus ojos cuando mis hijos eran muy pequeños. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para escribir. Escribía todos los días un devocional de 5
a 7 de la mañana, ¿no? Bien, Necesito la colaboración de los que están cerca mío. Quizás, del entorno. nes- sí, necesito ayudarlos a entender, mamá, los viernes a la tarde de 4 a 6 va a estar encerrada en la habitación y va a estar trabajando. Papá tiene que colaborar, ayudar, Ujú, entretener. Quizás un abuelo se puede llevar los chicos. Hay que ser creativo porque todos necesitamos tiempo para poder escribir. Si no tengo tiempo, no voy a poder escribir, ¿no? Así que perfecto. necesito Bien, que otros me ayuden para no bien. andarme yo peleándome con todo el mundo. Sí, tal cual, para que sea algo de ¿Eh? bendición para uno mismo y para el resto. Bueno, tengo otra Exactamente. pregunta que dice, una participante dice, tengo un borrador de un libro que escribió mi papá y no llegó a publicar. El tema es excelente, dice objeción de conciencia, pero en cuanto a la redacción hay varias cosas que yo retocaría, pero bueno, no sé cómo hacerlo y si corresponde ya que el papá falleció. No, yo creo que es un crimen no producir eso. Si es un libro que vale la pena, yo creo que tu papá hubiera querido que algún día ese libro salga a la luz. Eh, lo que yo recomendaría es que lo trabajes quizás con una editora o con un editor. Eh, Hay que encontrar un editor, una editora que esté dispuesto a trabajarlo, pero no le entregues a la editora o al editor la libertad de cambiarlo sin que vos veas los cambios que está haciendo. ¿Ok? Para mí el buen editor es un editor que continuamente manda sus recomendaciones, pero la palabra final acerca de los cambios lo tiene el autor o la autora. En este caso sería la hija o el hijo del autor. Pero sí, yo creo que se puede mejorar, quizás incluso, o sea, ha pasado con la música. Un compositor quedó una sinfonía inconclusa y alguien compuso el último movimiento, ¿no? Así que yo animaría a Excelente, que se sí, haga. perfecto. Acá vos hablabas antes del tema de formarnos un equipo, ¿no? Y uno de los participantes pregunta, ¿en el futuro se podrá considerar a la inteligencia artificial como parte de nuestro equipo? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, eh, pero no podemos depender exclusivamente de la inteligencia artificial. Hay procesos creativos, procesos de producción que tienen que estar manejados con otras personas. Sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar con algunos aspectos de lo que yo estoy trabajando. Creo que es una de las herramientas que está a nuestra disposición en este tiempo, ¿no? Pero Bien, en mi sí, experiencia, no sé cómo ha sido tu experiencia, Cintia, pero en mi experiencia, con el perdón de las mujeres, pero para mí es como un trabajo de parto. Mis libros no los sufro. Son muy esforzados, muy sacrificados. A veces lucho con la tentación de tirar la toalla porque me parece que no voy a terminar nunca o no voy a llegar a lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ese trabajo es un trabajo enriquecedor para la autora, para el autor. Y la inteligencia artificial nunca me va a poder dar eso, ¿no? exacto, ese intercambio que se da cuando uno trabaja con otra persona de carne y hueso que a veces confronta el texto con lo que quisimos decir y por qué lo dijimos de esa manera o cuando empiezan a hacer preguntas. Eso está bueno porque nos hace crecer también como autores. Así que puede ser una herramienta, pero no debería ser como la herramienta principal. Entonces, em, hay una pregunta que dice, ¿cómo escribir para llegar al corazón de los latinos y no solo a su mente? Qué buena pregunta. Yo creo que para llegar al corazón vos necesitas escribir desde tu corazón. Un corazón se conecta con otro corazón. Lo vemos continuamente en nuestras reuniones. Cuando alguien comparte algo que realmente sale de su corazón, nos toca de otra manera. Entonces, para mí,
en mis escritos algo que me ha ayudado es que yo escribo sobre temas que Dios ha trabajado mucho en mi propia vida. Y yo creo que eso es quizás lo que atrae a las personas que leen mis libros, es que les gusta porque ven ahí que ha habido una interacción con esa palabra. No estoy simplemente enunciando una verdad. Son cosas que yo he trabajado y a veces he llorado por esas verdades y entonces al hablarlas, de alguna manera se conecta con el corazón de otros, ¿no? Es muy bueno lo que decís, esto de escribir desde el corazón, yo creo que cumple esa función de llegar al corazón de la otra persona y tocarlo. Aparte es Dios el que también está en medio de todo ese proceso. Eh, una pregunta que dice, ¿cómo se vincularía una escritura ficcional con la labor cristiana? Mira, no sé si esta persona que nos hace la pregunta está pensando hacer un trabajo de ficción. Hay trabajos de ficción extraordinarios. Los libros de Narnia, por ejemplo, de C.S. Mm, Lewis, son trabajos de ficción que han bendecido a millones y millones de personas eh, y que no son libros que son cristianos de frente, ¿no? Sino que tienen un fundamento cristiano y presentan la verdad a través de la ficción de una manera súper creativa, atractiva, interesante. A mí me encanta la idea de un escritor o una escritora de ficción que se anima a poner un fundamento espiritual detrás de lo que está escribiendo. Y hay muchos, muchos escritores de ficción que han hecho trabajos extraordinarios, ¿no? De hacer eso. perfecto. Bueno, y acá hay una pregunta que dice, ¿hay alguna edad adecuada para iniciar a escribir? Y bueno, ¿qué habilidades o competencias se requieren para empezar a escribir? Un poco lo hablamos, pero bueno, quizás algo más concreto y puntual. Sí, no sé si hay una edad. Para mí es muy importante la experiencia del autor o de la autora, ¿no? Eh, entonces, a ver, yo no, no quiero despreciar un libro de una persona que escribe 5 lecciones que aprendí sobre el matrimonio y hace 2 años que se casó. Eh, Está bien, me parece genial, pero me interesa más el que está cumpliendo 55 años de casado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese matrimonio todavía no ha sido fogueado, no ha pasado por las Mm, grandes tribulaciones de la vida, ¿no? Entonces, no sé si hay una edad, si yo en mi vida fue fundamental el proceso de practicar, ¿no? Antes de producir un libro, yo trabajé mucho escribiendo artículos, escribiendo cosas más cortas, escribiendo cosas que las escribía para mí, ¿eh? Entonces yo fui puliendo ese don que había recibido de parte de Dios hasta que eventualmente surgió la posibilidad de producir un libro, ¿no? Un libro es un proyecto ambicioso. A mí me gusta pensar que alguien arranca con algo menos ambicioso, ¿no? Una reflexión para compartir con los hermanos, alguna mm. cosa que pueda distribuir por WhatsApp, ¿no? Y escribo y voy perfeccionando mi capacidad y eventualmente eso me va a llevar a cosas más grandes. Buenísimo. Bueno, últimas dos preguntas. Una dice, ¿cómo puedo asesorar a un profesional que quiere escribir un libro de negocios? ¿Por dónde debemos empezar y cuál sería la ruta para hacerlo? Y después queda la última para el final. Sí, a ver, yo no tengo experiencia en escribir sobre libros de negocios. Eh, Puede ser que ese profesional tenga ideas muy buenas, pero que no sea escritor, y yo tengo la capacidad de escribir. Yo trabajé con Alex Campos en producir un libro
Y fui a Colombia durante 3, 4 veces que fui a Colombia y grabé 80 horas de entrevistas a ellos. Y yo después desgrabé eso y le di un formato como para que lo pudiéramos poner en un libro, ¿no? Entonces eso quizás sea una manera. Yo me preguntaría si esa persona tiene o no tiene capacidad para escribir. Si tiene capacidad para escribir, hay que ayudarlo a armar una hoja de ruta, que es la descripción de lo que voy a hacer para producir ese libro y después empezar a armar la estructura para Perfecto. escribir, ¿no? Antes de escribir un Buenísimo. libro, yo le pediría a alguien que me escriba una sola hoja para ver si realmente tiene uña de guitarrero o no, ¿no? Mándame Sí, 2 hojas sí, y yo te voy, ¿eh? Para ver si esto es algo en lo que se puede invertir o quizás claro. necesites otra persona que lo haga por vos. Perfecto. Bueno, y acá la última pregunta dice, ¿qué escritores cristianos recomendarías leer y algún libro que recomiendas tener? Y ya con eso cerramos porque creo que todo lo que hablaste Bien. hoy fue de muchísima bendición. A ver, a mí me gustan mucho los libros de Henry Nowen, me gustan mucho los libros de Brennan Manning. Eh, yo leo libros también a veces porque me gusta el estilo que usa la persona para escribir, ¿no? Yo leo muchos libros que no son cristianos porque me gusta el arte del escritor y quiero entender mejor cómo se explaya, ¿no? Eh, en este tiempo me ha gustado y me ha bendecido mucho el libro de John Mark Comer, que es Practica el Camino. Eh, Siempre mi orientación es más a libros de espiritualidad, de discipulado, de vida cristiana, ¿no? Esos son buenos libros. Hay muchos libros lindos en la librería, ¿no? Y yo creo que un buen escritor tiene que ser también un buen lector, ¿no? Perfecto. Eh, Quiero que otros lean mis libros, yo también tengo que ser lector de los libros que otros escriben y es una forma de mejorar mi oficio, ¿no? Tal cual. Yo creo que con esa frase podríamos terminar este webinar. El buen escritor es también un buen lector, porque de esa manera también nutrimos nuestro bagaje y podemos también no solo compartir las ideas de otros, sino también producir las propias. Así que bueno, te agradecemos un montón por haber compartido este tiempo con Con nosotros mucho y tu gusto. sabiduría y te bendecimos y te deseamos muchos éxitos para los próximos libros que vendrán. Y invitamos a todas las personas a que puedan sumarse a nuestro grupo en Facebook y también a recomendar nuestros webinars, a compartirlos y a poder bendecir a otros también a través de estos recursos que intentamos acercar a todos los escritores y autores y editoriales. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Cris. Cintia, ahí me pregunta Silvia Chávez, Ujú, autores latinos, por cierto, autores latinos. Me encantó el libro de Fernando Altare, Ninguna ujú. religión. Me gustan los libros de Lucas Leis. Me han gustado los libros de Germán Ortiz también. Algunos otros que he leído que en este momento no los tengo presentes, pero sí, sí, tenemos que leer los libros de nuestros colegas latinos, pues ellos también nos enriquecen mucho, ¿no? Gracias, Silvia, por esa Por esa pregunta. pregunta, sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse y nos vemos en el próximo webinar.